y particularmente es un tema que no necesariamente, a veces evito las ponencias o participaciones, pero el tema de la trata es un tema que es importante, que debemos de promover su combate y sobre todo ir trabajando en aspectos de cosificación de la persona. Eso ahorita lo vamos a tocar. Yo les quiero decir que la participación que voy a hacer, voy a hablar brevemente sobre los derechos humanos, en la esencia, el tema de cómo surge la trata o el combate a la trata, porque ahora tenemos una ley general y empezando con otra norma diversa, y después este tema de legislación de trata con los derechos humanos, cuáles son los efectos que debemos de modificar al día de hoy, porque tenemos una ley muy bien elaborada. No, yo no la hice, yo no participé, pero no por eso quiere decir que esté bien, al contrario, los errores que hay ahí tal vez sean los míos, pero a final de cuentas, una de las cuestiones es entender la parte final de qué nos toca hacer en el tema de trata con los derechos humanos. Los derechos humanos, brevemente les digo, recuerden el positivismo y el justnaturalismo. El positivismo es solo lo que está en la norma, el naturalismo se buscó qué había más allá de lo que se establecía como norma, y se empezó a discutir el tema de, bueno, pues hay derechos de las personas independientemente de la condición normativa de un Estado. Lo que yo he investigado es que los derechos humanos surgen por manipulación de la burguesía. Los que lucharon, muy bien, pero recuerden que los grandes movimientos que se dieron, la revolución estadounidense, la francesa y lo posterior, siempre ha tenido un aspecto económico. La trata tiene un aspecto económico, maldito dinero, ¿no? Es el efecto performativo del dinero, es decir, siempre estamos pensando en dinero, la apetencia del dinero. Los derechos humanos, si se fijan, el gran catálogo que se dio, nunca se estableció cómo se iban a proteger, solo se dijo tienes derecho a esto, pero nunca dijeron cómo. Tenemos figuras estadounidenses del sistema anglosajón y mexicano, bueno, México el juicio de amparo, y después llega Venustiano Carranza en lean la exposición de motivos y dice, esos países de cultura avanzada donde sí ha funcionado los derechos humanos, ¿qué nos dijo nosotros, los guarachudos que van a entender de derechos humanos? Y dice, por eso es necesario cambiarlo a garantías individuales. Y la redacción la cambia y mete un catálogo, se va a la Constitución de 17. En 1857 sí había derechos humanos y decía, se reconocen, y aquí en la de 17 dice, se otorgan, es decir, el Estado se asume como aquel que te va a dar los derechos, te los va a quitar y te los va a estar cambiando de acuerdo al momento en el que yo crea conveniente hacerlo. Fíjense cómo nos cambia la proyección. ¿Vieron Matrix? Sí, la pastillita roja y la pastillita azul. Estamos ahorita en un problema de esa naturaleza y ahorita les explico. Hay un modelo que nos vendieron, que está allá afuera y que por eso tenemos esos problemas cognitivos de que no nos cae el 20 o no cae el 20 en las instituciones, en los ciudadanos, en todos, porque es un modelo que nosotros traíamos un proceso de razonamiento y ahora nos traen otra pastilla y nos empieza a cambiar. Les explico. Después de 1917 llega el año 2011, donde no fue gracias a una participación activa del Estado donde se dijo, no, sí, el legislador, vamos a hacerlo, tenemos una deuda de 100 años. Fue presión internacional la que dijo, o cambia su modelo o te cierro la llave del, ¿qué creen? Del dinero. Y entonces me dicen a mí, desempólvate todas las iniciativas que hay de derechos humanos y hay que iniciar con ese proceso de reforma constitucional para construir un nuevo modelo. Perfecto, qué bien. Y quedaron muchos pendientes que no se quisieron tocar porque evidentemente solo iba a ser un maquillaje de un modelo, pero el verdadero todavía no se saca de derechos humanos. Es un documento, es un conocimiento que está ahí guardado y que se ha impedido sacarlo. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que la energía eléctrica podría ser considerada derechos humanos?
una persona, si no tiene energía eléctrica, enferma con un aparatito, si no paga su recibo, ¿qué creen? Y luego, ¿qué es la CFE? Digo, sin hablar mal. Te la corta. ¿Y tu derecho a la vida? Es que no está en un hospital. Pasó en Campeche, lean una recomendación de derechos humanos donde unos niños, unos neonatos, al final se dijo, no fallecieron. Pero hablando con las personas, los familiares dijeron, sí, le cortó la luz al hospital y mis hijos estaban ahí encunados y se murieron. Hay muchos derechos que no sabemos, que están ahí, porque nos vendieron un modelo inacabado. Ustedes me dirían, bueno, ¿por qué no lo pusiste? No, pues yo sí lo puse, pero en el proyecto agarraron una pluma y dijeron, esto no, este sí. Lo mismo que teníamos, pero bajo un modelo de derechos humanos. Y dices, bueno, yo fui a la iglesia, le dije, Señor, no fue mi culpa, yo puedo morir tranquilo y no debo nada. Los derechos humanos como modelo de producción capitalista, recuerden que tenemos un sistema jurídico occidental, Grecia, de ahí para acá, capitalista, con una percepción patriarcal y demás, y tienen un sentido, ¿cómo les diré?, donde se recogieron elementos estéticos del capitalismo y nos venden la idea de que en los derechos humanos eso es lo bonito de las cosas, ¿no? La estetización del capitalismo, del dinero. Donde hay dinero todo es bonito. En los modelos jurídicos, digamos en los países donde hay dinero, los derechos humanos no están, se cumplen. Es diferente. Otro ejemplo. En los derechos humanos tenemos un elemento que hace necesario que siempre se tenga que estar gastando. Si no hay dinero, no hay derechos humanos. ¿Por qué? Porque la construcción que se le dio es que es necesario el recurso económico para que se puedan cumplir. Otro ejemplo. Tenemos ahí un derecho humano muy particular, por ejemplo, el de Internet. ¿Por qué no lo niegan? Pues porque no hay dinero para poner redes para todos, y por eso te lo niego. Tenemos, o se considera derecho humano, el medio ambiente. Fíjense la grave contradicción del sistema jurídico en materia de derechos humanos. Pensamos que fíjense, si seguimos aceptando que los derechos humanos, el medio ambiente es un derecho humano, estamos pensando que los derechos humanos generan el medio ambiente. Cuando, ¿qué creen? Que es al revés. Si no existe un medio ambiente al que respetemos, entonces, si no se cumple eso, no podríamos tener ningún otro derecho humano. La premisa de razonamiento de los derechos humanos está invertida. ¿Y por qué no lo hacen? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se respeta? Pues porque eso impactaría en las economías basadas en petróleo y otros energéticos. Tan sencillo, si se dijera, el derecho humano no es, el medio ambiente no es un derecho humano, es un entorno que se debe de respetar. Son lo que ahora en América Latina, a mí me gusta tocar epistemología y doctrinas de América Latina porque lo que le llaman el eurocentrismo y las corrientes europeas pues nos tienen así. Pero hay corrientes latinoamericanas, no estoy hablando de Venezuela para nada, son mucho más elevadas, son corrientes filosóficas de pensamiento que están invirtiendo estas premisas y dicen, la madre naturaleza no tiene derechos, tiene una característica que se debe de respetar. Y si por tronar un cerro vamos a sacar oro y se va a erosionar del entorno, no lo hacemos, porque tiene preeminencia el entorno. Y entonces, bueno, ¿y dónde vamos a sacar dinero? Pues hay que buscar otros modelos, pero nosotros formamos parte de, no es el entorno gracias a nosotros. Y les voy a poner un ejemplo. Rápido, imagínense que está León ahorita ahí en la sabana, está acostado, está tirado, así quisiéramos estar todos ahorita.
¿Ese león es libre? ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? Que él ni siquiera conoce el concepto libre. Él está ahí. ¿Quién le asigna el contenido libre? El humano. Porque las premisas de razonamiento las tenemos invertidas. Pensamos que nosotros designamos el entorno, cuando el entorno está ahí y somos dependientes. Solo nos cae el 20 cuando hay un terremoto, una inundación, hay muertos, se abre la tierra, traga quién sabe cuántos, ojalá no se abra en la Cámara de Diputados, porque mucha gente desea eso, pero yo estoy ahí. Entonces, cuando ocurre eso, es cuando decimos, cierto, yo dependo del entorno. Toda la legislación está en ese sistema. Y por eso ahorita tenemos una grave complicación, ya entrando al tema de la trata con los derechos humanos. La cosificación de las personas. Salgan a la calle, ¿cuántos anuncios cosificando a las mujeres, a los niños, a los hombres, a todos? Un anuncio con una persona, una mujer, un hombre, lo que sea, con una mega tablet costosísima que ya para producirla generó explotación. ¿Cuál es ese efecto en las personas? El contenido sexual que se le da constantemente en la televisión a todos los programas. Ya no puede uno ver una película normal con la familia, porque hasta para niños de repente ahí uno detecta cosas. Y no es porque yo venga muy espantado aquí al tema, pero si se quiere, porque pues es normal, forma parte de. Pero si allá afuera sigue un entorno de cosificación, es decir, de que todo tiene un valor, vamos a seguir con un mismo problema. Por eso es necesario transformar, primero, trabajar en la mentalidad de las personas para generar o introyectar nuevas premisas. Pongo un ejemplo. ¿A qué me refiero a introyectar? Es decir, cambiarle el chip. No voy aquí a preguntarle a mano levantada quién ha sido infiel o quién le han sido infiel. Pero aquellas personas que les ha ocurrido casi se quieren morir. Y se toman el tequila completo y no hombre, quieren matar al otro, la otra. ¿Por qué? Porque piensan, se tiene arraigado en el cerebro de que ese acto les generó y les causó un daño. ¿Es correcto? Maldita, maldito. ¿No? ¿Y tú, pues qué? ¿No? ¿Qué hice? Aplica un principio, ¿no? El de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que nos cacha la esposa, ¿no? Entonces, es una cuestión pero se tiene introyectada. Y mucha gente voltea y dice, oye, pues, total, ¿no? Es su vida, ¿no? Así quisiéramos que fueran los derechos humanos introyectados en las personas. Primero, todos los que trabajan en este distinguido tribunal, ¿son qué? Personas. Y si las logramos introyectar, la consecuencia es que en su actuar como mamá, como papá, como trabajador, como empleado, como esposa, como servidor público, como funcionario, como juez, como secretario de acuerdos, significaría que su actuar es procesado como un respetuoso de los derechos humanos. Porque es una computadora, es un juego de procesadores, como una computadora. Le cambiamos el programa, le incorporamos el de derechos humanos y sin que le estés exigiendo con una contraloría, con un las personas, todos, incluyéndome, todos, un niño, un adulto, un anciano, todos, si procesáramos los derechos humanos de forma correcta, cambiaría. Pero la gran pregunta está, ¿y quién dice que sí y que no? Porque ¿quién va a incorporar eso? ¿Quién se lo va a introyectar a la persona? ¿Quién se asume como el gran padre dictador de lo que son derechos humanos y no son derechos humanos? Alguien diría, pues el contenido humano. No necesariamente, porque las personas como humanidad hemos demostrado que no somos tan correctos. Esa circunstancia nos lleva, bueno, ¿y cuáles son? Hay que regresar al origen y ahí pues, tomaríamos la doctrina justnaturalista de, bueno, decir, bueno, pues el entorno natural. Por eso los latinoamericanos dicen, es que la respuesta está
no en el sentido humano, sino en el sentido entorno, persona, fíjense, no persona, entorno, no, entorno, persona. Y el proceso, tenemos los ejemplos, la naturaleza nos dice cómo debemos seguir ese camino de vida en un entorno. Alguien me diría, no, hombre, pues vamos a cambiar todo, pues la necesidad así lo lleva, es importante. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, cuando estuve en la Asamblea Legislativa, se quiso incorporar un modelo que se llamaba placa verde, es decir, impulsar la compra de vehículos eléctricos, que tuvieran espacios, no pagaran tenencias, en las tiendas, tuvieran beneficios. Y detectamos que había cabilderos de empresas de vehículos de motor a combustión que, no es dinero, que presionaban, que invitaban para que no se aprobara ese modelo. ¿Por qué? Porque en un entorno global, si se invierte en las premisas del consumo de energéticos, petróleo, frente a otras alternativas, se modifican las economías y muchos países que ahorita están así, terminarían así. Y los que tienen un mayor potencial en otros energéticos cambiarían. En materia de trata, la transversalidad la debemos de ir trabajando bajo un elemento muy importante, y ahora voy a entrar al tema legislativo. Teníamos un documento muy sencillo donde había estados donde ni siquiera la trata les preocupaba, no había ley, había una ley federal, y se tuvo que tomar pues la modificación legislativa para crear una ley general. Es decir, la federación ahí se asume como el que dicta cuál es el tipo penal, y las entidades federativas se sujetan al proceso aplicando esos tipos penales. Es una ley que se está aplicando. Ustedes, como operadores del derecho, saben los procesos que están en camino, la están aplicando, como la participación de hace rato de los peritos, dicen, bueno, ahí está. Pero el tema legislativo no debe de ser arriba, porque ya hay algunos, lo normal, ¿no? Ahí en el Senado hubo unas iniciativas que me tocó analizar, que pues bueno, dices, bueno, esta persona ¿qué quiere? O sea, regresar a lo que antes había, ¿o qué? ¿Por qué? Pues porque no está presentando un documento que verdaderamente tenga un sentido de perfección, sino más bien debilitamiento de una ley para que no se pueda aplicar. Y entonces vienen otras propuestas, como siempre, la ciudadanía responde y dice, no, déjame la ley como está, y hay que empujar. Cuando lo correcto debiera de ser, ¿por qué queremos cambiar la ley general si faltan protocolos, como dijo el especialista, la compañera forense? Oye, dame el protocolo, ya me dice la ley, ahora dame un protocolo, por favor. No, es que vamos a mover la ley general porque debemos de perfeccionarla, ¿no? La perfección no se va a dar por el simple hecho de la ley. El perfeccionamiento se logra en la aplicación, y vamos a utilizar aquí la teoría positivista de Hans Kelsen. La ley ahí está. ¿Fue expedida por el órgano facultado? Sí. ¿Se logró la votación? Sí, claro. ¿Entró en vigor como debía? Por supuesto. ¿Y dónde está? Entonces, ¿es válida? ¿Y la eficacia? La eficacia se da en su ejecución, en su cumplimiento. Es donde al día de hoy debemos de trabajar en la eficacia, pero la eficacia no la vamos a encontrar en la ley, la vamos a encontrar en la aplicación. Y uno de los aspectos es, bueno, si tenemos perfecto un protocolo, voy a la escena, la persona, los elementos y datos de prueba, ¿no? Con el nuevo sistema penal hay que cambiar las palabras. Cuando tengamos todo eso y lo protejo, entonces a esta persona la van a sentenciar, le van a emitir una sentencia de forma perfecta. ¿Por qué? Porque el legislador ya dio la herramienta. Ahora toca la parte de la eficacia. La perfección se da en la aplicación. ¿Y cómo se va a dar? Cuando los peritos digan, bueno, dame el protocolo, esta persona, por ahí alguien preguntaba, oiga, ¿y si no se quiere liberar? Pues bueno, ahí psicológicamente a lo mejor esa persona no tiene tanta capacidad para poder decidir, ¿no? Hay que cuestionarse otros elementos,
Un niño hasta dónde tiene su valor probatorio. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho es un método. Ya, donde doy clase me dicen, no, que derecho es conjunto de normas, ya, vamos a quitarnos esa definición. Es un método para que se descubra o poder descubrir una verdad. ¿Y dónde se va a expresar esa verdad? En la sentencia. Por eso los abogados siempre, ustedes saben y batallan con los abogados, que siempre les están pegando a su método. ¿A cuál método? O sea, que ustedes expresaron en su sentencia. Y nada más le están buscando a ver en dónde le falló su presupuesto, su método, sus pruebas, dónde le falló, para ahí colarse. Porque efectivamente el derecho es un método. El aspecto prescriptivo de la ley, es decir, de mandato, ya está. Ahora hay que perfeccionar la otra parte, la práctica. La teórica ya quedó en la ley, la práctica es el método. Y los derechos humanos, por último, les voy a dejar este tema. La esclavitud y la trata es el sometimiento de una persona a la voluntad de otra, en términos generales, en esencia, ya sea en lo sexual, en lo laboral, en lo psicológico, en cualquier forma, someter a una persona a otra es una condición de trata. ¿Por qué no se llama trata? Perdón, ¿por qué no se llama esclavitud? Porque la esclavitud era y ocurrió cuando un Estado lo permitía. Hoy en México, evidentemente no hay esclavitud, pero ¿quiénes están provocando la trata? Los particulares. Por una búsqueda, ¿por qué? Porque allá afuera ya está la ley, pero ahora hay que trabajar en el aspecto de la cosa y la persona. Así, en esa modificación, eliminar la cosificación, eliminar el concepto que una persona a otra se vea como cosa, va a persistir la trata. Alguien diría, es peligroso, México es de los que más sentencias tiene. Pues qué bueno porque está sentenciando, pero también qué preocupante porque ocurre. Porque tenemos, y eso hay que regresarlo no solo ahorita. Una red de trata viene desde América Latina llega hasta el norte del continente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una serie de condiciones que no es por culpa, sino por omisión de algunas autoridades que lo dejan fluir, pero no en lo legislativo, sino en los elementos transversales, en lo que está al lado. Lo deja pasar en lo económico. Por ahí se supo, sin atacar ninguna autoridad, que había elementos migratorios que vendían a los migrantes a los zetas. Es un elemento económico. Se supo después que había autoridades que consentían, sabían dónde estaban, pero no los atacaban porque les llegaba su rentita mensual. Hay personas, caballeros, mujeres también, que acuden a los centros como diversión, pero porque se considera conceptualmente que eso es una diversión, es decir, no lo vemos como cosificación, lo vemos como, o se ve como diversión, y eso provoca que haya un consumo. Y uno diría, bueno, pues entonces hay que cambiar el concepto de eso. Bueno, sí, efectivamente ayuda, pero la esencia, el origen, es lo que provoca todo el sistema. Y los derechos humanos al día de hoy, con el tema de la trata, no podemos poner el catálogo, ¿tienes derecho humano o no ser considerado trata? No, porque la trata no se da o no ocurre por decreto, sino que ocurre por ejecución, por el ejercicio de una conducta que está provocando algo que se considera delito y que está transgrediendo a otra persona. Creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias y son bienvenidos ustedes en la Cámara de Diputados. Gracias.